El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Le mando muchos saludos a la gente que nos ve en mi pueblo, en Chivilcoy, que es más de la que yo pensaba y que realmente me hablaba este fin de semana precisamente de eso que siempre le transmitimos a usted. Un programa para usted y no para los médicos, sino desde la excelencia médica para usted. ¿Usted no estuvo aquí este fin de semana? No, este fin de semana, no, Ariel, este fin de semana estuve en Lobería. Así como vos le mandaste saludos a los de Chivilcoy, yo le mando saludos a Lobería, ¿sí? La gente de Lobería, ¿eh? ¿Lo ve la gente allá? Sí, por supuesto. Pero a mí me gusta Lobería porque me encuentro conmigo mismo, me encuentro con mi niñez, me encuentro con mi juventud, me encuentro con mis amigos actuales, nos reunimos, tomamos café, charlamos. Sí, parece la jamonería de Vieites, eso es. Sí, claro, por los todo, jóvenes. de todos los colores y todo, pero ¿sí? pero muy bien, muy bien. Sin grietas. No, para nada, todo lo contrario. Es gente inteligente. Claro. ¿Y viene McCormack hoy? No, no. Otra vez, vos sabés que está en Suiza. Aunque te parezca mentira, está en Suiza. Lucas McCormack está nuevamente en Suiza. Lo que pasa es que yo creo que él se confundió claro. ¿Por qué no le dice que haga un programa de turismo? No, él cree que es embajador. Está. Entonces cree que es embajador del programa y él viaja por el mundo. Mire que hay sequía, andan necesitando un canciller. ¿Por qué no le dice que lo proponga? No obstante, el comentario es que está en Suiza, está en un congreso muy importante, donde él expone lo que hace. Yo más de una vez te lo dije, ahora no está él, entonces lo puedo decir. Es un hombre muy importante. Un referente. Sí. En trasplante hepático es un referente. Y bueno, tiene que recorrer distintas partes del mundo. Sí, se la pasa recorriendo. Para decir lo que hace y bueno. Vos sabés que en oncología hemos hablado de todo. Sí, de casi todo. De casi todo. Hay muchas cosas que faltan, pero ya las vamos a cubrir. Pero, sin embargo, en la balanza de los grados de importancia no es lo mismo todo. Es decir, que existen los tumores del ángulo pontocerebeloso, existen, sí, pero hay enfermedades oncológicas prevalentes y son las que, vos fíjate que periódicamente las volvemos a tomar y volvemos a retomar porque tienen un valor trascendente con respecto a las otras enfermedades que también son importantes. Nadie va a decir que cáncer de mama es prevalente, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Y las enfermedades coloproctológicas. Gastrointestinales. Especialmente de colon, ¿no es cierto? Y es importante por varias cosas. Primero porque tienen una cosa que es la frecuencia. Segundo, que son enfermedades agresivas, pero raramente las podemos diagnosticar muy temprano y prevenirlas y curarlas. Entonces hoy, ¿te acordás que la vez pasada vino un cirujano para hablar del cáncer de colorecto? Hoy no, hoy vamos a hablar con un gastroenterólogo, un médico clínico, y que además se dedica mucho a lo que es endoscopía, pero no de casualidad. ¿Por qué? Porque la endoscopía es una de las herramientas más importantes que tenemos hoy en día, no la única, pero sí una de las más importantes para diagnosticar. Para poder diagnosticar precozmente la enfermedad o estados previos a la enfermedad, prevenirlas. Pero hay una serie de espectros dentro de ellas que va a ser muy interesante charlar con nuestro invitado de hoy. Bien, vamos entonces, tras una brevísima pausa, con el invitado del día de la fecha en Vivir Más y Mejor.
Estamos de vuelta con el invitado que lo va a presentar Jorge, pero que aparte de digamos, su nivel, lo que decimos siempre, ¿no? Invitar al programa mayoría de gente joven, con nivel. Es gente joven, no son chicos. Es joven. Es joven, pero no son chicos, son médicos ya grandes, importantes. Yo te voy a decir algo, lo que no es un médico a los 45 años, no lo será a los 65. Si un médico no es excelente y no está en todo a los 45, a los 65 años tampoco. O sea que son gente joven, son gente que tiene mucho por venir, por delante, y que pueden tener una proyección que es realmente buena. Hoy lo tenemos a Lisandro Pereira, al cual me une un profundo afecto. Pero bueno, Lisandro es un gastroenterólogo, trabaja en el Hospital Alemán hace muchos años, también hace investigación, es un médico clínico que hace investigación. Y una de las cosas a las cuales se ha dedicado muchísimo es a la videocolonoscopía y todo lo que importa a su alrededor. Por ello vamos a enfocar el tema más que nada en prevención, porque es un hombre que ha trabajado mucho en prevención. Lisandro, ¿cómo está hoy el mundo? Y después, si querés, en el mundo, en la Argentina, el concepto del cáncer colónico. Bueno, antes que nada te quiero agradecer por la invitación y decirles que este programa es un programa que realmente lo empezó viendo mi suegra. Un día me dijo, Lisandro, hay un programa de gente que está también en el Hospital Alemán que es muy lindo, muy didáctico y le gusta a la población general, a la audiencia general, y después lo empecé a ver yo y la verdad que lo felicito porque es un programa que, siendo uno médico, también puede actualizarse viendo a colegas que son destacados y hacen un resumen muy lindo. Así que, O sea, tenemos 2 televidentes. tenés 2 televidentes, ahora tienen 2 más. Bien. Así que gracias por la invitación. Y volviendo un poco a la pregunta de Jorge, básicamente nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho el cáncer de colon, a toda la comunidad médica y sobre todo a los que trabajamos en endoscopía, los gastroenterólogos, porque hoy el cáncer colorectal se considera una problemática sanitaria de primer orden en el mundo. En el mundo hay más de 750.000 muertes por año por cáncer colorectal y más de 1 millón de casos nuevos diagnosticados. En la Argentina esto no es diferente y tenemos el cáncer colorectal ocupa el segundo cáncer más frecuente en la Argentina y se lleva más de 7.000 vidas por año solamente en la Argentina, con cerca de 13.000 casos nuevos también por año, ¿no? de esta patología. O sea que es un cáncer muy frecuente y también es un cáncer muy agresivo. Así que claramente es un cáncer que nos tiene a toda la comunidad médica muy ocupados tratando de trabajar en mejorar, ¿no? los resultados. ¿Causas? Las causas, hay muchos factores que pueden empeorar o generar al paciente más riesgo de padecerlo, pero básicamente el riesgo mayor está dado por la genética, por el sexo, o sea, los hombres son más propensos a hacer cáncer colorectal, pero sobre todo por la edad, ¿sí? A mayor edad, más riesgo tenemos de tener cáncer colorectal y ese riesgo empieza a partir de los 50 y se va incrementando a medida que pasan los 60 y más aún los 70 años. ¿Sí? Para nosotros nosotros le llamamos la contrariedad, o sea, hay como una contradicción en el cáncer colorectal. Esto Jorge lo sabe bien, pero me gustaría también comentarlo porque es interesante que la gente también lo sepa, ¿sí? El cáncer colorectal es uno de los cánceres más frecuentes y más agresivos, pero a la vez, por otro lado, se considera como el cáncer que más fácilmente puede ser prevenido. Entonces, esta dualidad que tiene el cáncer es muy interesante y nos... Dicho de otra manera, esa alta frecuencia de cáncer que tiene la población general y que vos lo dijiste en el mundo y en la Argentina, podría disminuir con estudios que ahora vamos a charlar. O sea, hay manera de reducir el número. Exactamente, eso es lo que nos entusiasma a nosotros y tratar de difundir y tratar de que la gente pueda tener conciencia de esto porque, como dijo Jorge recién, esto es un cáncer muy agresivo
muy frecuente, con un montón de muertes en un año en el mundo y en Argentina, pero por otro lado, un cáncer que es el más fácilmente prevenible. ¿Y por qué es prevenible? ¿Por qué se considera que es fácilmente prevenible? Por la forma en que se desarrolla, justamente lo que llamamos nosotros la fisiopatología, ¿no? Y esto es que básicamente para que aparezca un cáncer de colon, tiene que aparecer entre 10 o 15 años antes una lesión que es como una especie de verruguita, para que lo entienda la gente, que se lo llama pólipo adenomatoso, y ese pólipo adenomatoso que va a ser benigno por muchos años y va a estar alojado en el intestino de mucha gente que por ahí no sabe que lo tiene, después de tantos años va a convertirse en el cáncer colorectal, que después, una vez que ya está establecido, es difícil tratarlo y tiene, como vimos, una mortalidad muy, muy alta, ¿sí? O sea que es una lesión que tarda en desarrollarse, o sea que nos está dando tiempo. Lo que no tenemos que hacer es no usar bien ese tiempo, porque si no usas bien ese tiempo, después cuando llegamos ya tenemos un diagnóstico bastante avanzado. Pero para no alterar mucho los nervios de nuestras televidentes, el pólipo es el precursor del cáncer, pero no todos los pólipos van a terminar en cáncer. Exacto. Es decir, no significa que yo tengo un pólipo y termina en un cáncer. No, hay un grupo que va a terminar en cáncer y otro que no va a terminar en nada. Lo que pasa es que no se puede saber cuál es cuál. Exacto. ¿Por qué la gente es tan renuente a hacerse el estudio? Bueno, yo creo que hay, eso es un poco la tarea más difícil o más ardua para nosotros, ¿no? Que es tratar de, como dijo Jorge, esta es una patología que se puede prevenir. Y es decir, hay un término que se llama pesquisa de cáncer colorectal, que tiene que ver con prevenir el cáncer colorectal, que es identificar a los pacientes o a las personas que tienen ya una situación, que no tienen síntomas, obviamente no tienen todavía la patología, pero ya están en una situación de riesgo de tener estos pólipos que hoy son benignos, pero mañana pueden ser malignos. Y si nosotros identificamos correctamente esas personas que ya tienen ese riesgo de tener esos pólipos hoy benignos y les hacemos en el momento justo un estudio complementario. Digo el momento justo, pero recordemos que tenemos 10 años de tiempo. O sea, esta ventana de tiempo nos da una facilidad para hacer estudios complementarios y poder identificar esos pólipos que están albergados y resecar. Yo quería hacer un comentario a Ariel y a él sobre el tiempo. Nosotros sabemos que son 10 años aproximadamente, pero cuando se diagnostica no sabemos qué cumpleaños se está festejando. O sea que no es cuestión de decir, bueno, tengo un pólipo. No, ese pólipo puede haber estado hace 5 años. O 10. O 10. Exacto. Es decir, lo que tenemos que entonces hacer no es el estudio médico de decir, bueno, dura 10 años. No sé cuántos años. Cuando hay un pólipo se debe extraer, se debe sacar, se debe analizar. Y ahí empieza el screening, ¿no es cierto? ¿Qué es el screening? ¿Qué es lo que se denomina screening? El screening, específicamente acá de cáncer colorectal, son una serie de tareas o de acciones que debemos hacer a una población que queremos prevenirles el cáncer colorectal. Puede ser la población de Buenos Aires, puede ser a nivel nacional o puede ser en un plan de salud como puede ser una prepaga. Y lo que hacemos es esta sistemática, es identificar qué persona y en qué momento ya tiene riesgo de tener esta lesión que es benigna hoy, pero no mañana, que el ejemplo más claro es más de 50 años. Ya ese paciente que no tiene ningún síntoma, pero que ya tiene más de 50 años, sea hombre o mujer, ya tiene un riesgo importante de tener pólipos benignos. O sea que vos me estás diciendo que a partir de los 50 años tenemos que estudiar a toda la población. Ese es el mensaje, el primer mensaje, hay otras poblaciones, pero el primer mensaje es ese. Si lográramos que todas las personas de mayores de 50 años, mujeres o hombres, se acercaran a su médico para averiguar de esto y para que su médico les ofrezca hacer un estudio de pesquisa para encontrar estos pólipos, llámese sangre oculta en materia fecal o videocolonoscopía, y a través de este estudio encontrar estos pólipos y resecarlos, estaríamos previniendo un montón de cánceres. Por eso para nosotros las muertes que hablamos, estas 7.000 muertes por año que tenemos en Argentina, las consideramos como muertes injustas, porque esta enfermedad se puede prevenir y requiere un trabajo que no es fácil. Hay que concientizar a la población, nosotros tenemos que trabajar los médicos para que en cada consulta, que a veces el paciente viene por otra cosa a vernos y debemos acordarnos de preguntarle sobre sus antecedentes familiares de cáncer, sobre la edad,
y empezar a recomendar estos estudios de rutina para prevenir el cáncer colorectal. Esta pregunta te la iba a hacer yo, pero Lucrecia de Palermo dice, ¿la presencia de sangre en las heces es siempre por un cáncer de colon? Muy buena pregunta. Básicamente, cuando uno tiene un sangrado, el sangrado puede ser por un montón de causas. Lo más común en una persona joven es que sea por hemorroides, lo que es la inflamación de las venas del ano, pero también hay patologías graves. Fisuras. Colitis infecciosa. Exactamente, infecciones y a veces también pólipos, ¿sí? O sea que si bien es común y puede ser por un montón de causas, hay que tener una alarma cuando hay un sangrado y hay que acudir al médico porque requiere seguramente una inspección y un estudio, ¿sí? Y en caso ese ya, si tuviera un pólipo, ya el pólipo ya está dando manifestaciones, así que habría que actuar rápido, ¿no? Valeria la Paternal, ¿los tumores de colon aparecen siempre en las mismas zonas del intestino grueso de las personas afectadas? Si aparecen en el mismo lugar, no, uno tiene un pólipo en el colon del lado izquierdo, ese pólipo se saca por endoscopía y el paciente puede, en el seguimiento, puede volver a hacer pólipos en cualquier parte del intestino grueso que es el colon. No es que siempre van a aparecer en el mismo sitio en donde se extirpó ese pólipo, ¿sí? Es como otras enfermedades, es una enfermedad de órgano. Claro. Es el colon, exacto, que puede aparecer en el lado derecho, en el lado izquierdo, en el transverso, donde quieras. No hay un lugar específico. Y cuando aparece en un lado, puede aparecer en otro. No tiene que repetirse en el mismo lugar. Es enfermedad del órgano, ¿sí? Bien, ¿qué tenías otra pregunta vos, Ariel? Yo creo que... Sí, decime. No sé si, Ariel, no te respondí la pregunta que por qué es tan difícil hacer que toda la población se haga estos estudios. Y acá voy a... ¿Sabés cómo hay? Hay como una cosa muy parecida al tacto rectal por el cáncer de próstata. No, pero es otra cosa. No, bueno, está bien, pero que siente el estoy paciente. hablando, claro, Entiendo. estoy hablando a nivel de sensaciones y de lo que la gente fantasea. Exacto. Que son estas cosas. Yo tengo gente que me ha dicho, no, yo tacto rectal, no, que me hagan análisis de sangre y se terminó. Yo me escapo, exactamente. Es una temática que en el año 2015 se hizo un estudio de una encuesta de factores de riesgo en Argentina y se vio que solamente el 20% de la población argentina se hizo alguna vez un estudio de colon, o sea, solamente el 20%. Entendiendo la gravedad de esta patología nos muestra que, como decís vos, la gente no quiere hacer estos estudios y tiene cierta aversión, a veces por pudor, a veces por temor al procedimiento, pero muchas veces una de las barreras más importantes no tiene solo que ver también con el temor y el pudor, sino con el conocimiento. Y por esto... Por eso, a propósito del conocimiento, vos hiciste un trabajo muy importante que ha ganado un premio, y que es, además de los estudios convencionales que hay que hacer, es una forma para poder mejorar la pesquisa de este tumor. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre la aplicación? Sobre la aplicación. Creo que trabajaron también en el Instituto Nacional del Cáncer. Sí, este fue un trabajo colaborativo. Un poco apuntaba a esto. Cuando vimos que este cáncer es prevenible y es tan frecuente y solamente un 20% de los argentinos se someten a un estudio de estos, realmente esto nos motivó a pensar cuáles son las barreras, por qué esto no se hace extensivamente en todo el territorio. Primero pensamos que eran los costos, porque requerimos de tecnología, acceso, pero también vimos que, por ejemplo, países como Estados Unidos, que tienen la tecnología y tienen el recurso, tampoco logran que toda la población se someta a estos estudios para prevenir el cáncer de colon, cerca del 50%. Y hay una de las barreras, más allá del pudor que vos bien dijiste que la gente lo tiene, que es el conocimiento. Es el conocimiento de la gente que tiene que saber que tiene un cáncer tan grave que se puede prevenir y se tiene que acercar al médico. Y acá, por esto a mí me gusta tanto este programa, cómo llegar a la gente, eso es difícil para nosotros los médicos, pero sí los comunicadores como son ustedes. Así que el mensaje para la gente es muy importante que a partir de los 50 o los que tengan antecedentes familiares se acerquen a su médico. Es muy importante el antecedente familiar, muy ¿no? importante. Exacto, muy importante porque ahí ya no es más 50 años, sino que a veces hay que empezar muy de jovencito. Para atrás. Exactamente. Entonces, cuando empezamos a entender esto, vimos que el conocimiento de la población era importante, pero el conocimiento del médico era mucho más importante. Porque hay médicos, o sea, hay pacientes que nunca van al médico.
Hay gente en esta ciudad y en otros pueblos que nunca no les gusta ir al médico. Ya hablé con muchos antes de venir acá que no les gusta ir al médico. Entonces el médico nunca va a tener la oportunidad de tener a ese paciente y decirle, mirá, te podemos salvar de tener un cáncer colorectal, hay que hacerte un estudio. Esa es una. Pero también es que a veces los médicos que están frente al paciente no son gastroenterólogos, no son endoscopistas, no son cirujanos. Porque hay lugares en el país, hay que recorrer todo el territorio. Tenemos cerca de 8 millones de personas mayores de 50 años en el país. O sea que tendríamos que a toda esa gente comunicarle que se tienen que acercar a hacer estudios, cuándo, cómo y por qué, y no alcanza con los especialistas. Entonces fue ahí cuando se nos ocurrió, trabajando con el doctor Steinberg, que es un colega mío, endoscopista también, con la Sociedad de Endoscopistas de Buenos Aires, que es ENDIVA, y en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer, pensamos que una manera de facilitar la implementación y hacerla más extensiva la pesquisa, esta conducta de prevenir el cáncer, que era generando toda la información y todo el conocimiento que tiene que tener un médico para poder evaluar al paciente que tiene enfrente y saber cuándo tiene que empezar, de acuerdo a su historia, a sus familiares, si es a los 40, a los 50, o si su familia tiene un riesgo de tener un síndrome heredofamiliar, que no solo él se tendría que hacer la prevención, sino su familia, ¿sí? Pero eso son muchas y muchas hojas de información que están en las guías. Y esa fue la idea, tratar de comprimir, claro, concentrar toda esa información, que eran más de 250 páginas, en una aplicación inteligente, que está al alcance de cualquier médico en cualquier parte del país. Laura de Liniers, muy Y perdóname, esa aplicación inteligente le sirve a cualquier médico de orientación, para hacer la verdadera prevención del cáncer. Lo hicimos pensando, como dice Jorge, en cualquier médico de cualquier especialidad que tenga enfrente a un paciente, le hace unas preguntas que la aplicación le va a decir cuáles son y ya le va a arrojar si tiene que hacerse o no primero, cuándo, cuántos años más adelante, qué pasa con su familia. Y después también tiene otra etapa, que es cuando el paciente ya se sometió a una colonoscopía o algún estudio del colon, uno puede cargar, siendo médico de cualquier especialidad, lo que dice la colonoscopía, si tiene un pólipo, 3, 5, si son pólipos de los buenos, de los malos, ¿sí? Tiene como una especie de historia de ese paciente. Exactamente. Y cargando esos datos, el calculador tiene algunos algoritmos que le dice cuándo tiene que volver, si está en gravedad su caso, si tiene que acudir a alguien más. Entonces, fue un trabajo muy largo de un año, pero la gente lo está empezando a usar y la difusión de esto es muy, muy difícil, así que por eso también les agradezco la tarea de... Laura de Liniers, muy buen programa, realmente lo miro siempre, todos los lunes, y más allá de lo cruel de los temas tratados, con el profesionalismo que lo divulgan, hace que sea muy interesante. Celina de Tandil, ¿qué síntomas deben hacerme pensar en esta enfermedad? El cáncer de colon es tan frecuente, bueno, esto lo hablaste al principio, y Gonzalo de Caballito, más allá de la cirugía, ¿existen otros tratamientos? ¿Cuáles son? Perfecto, voy a tratar de responder las dos preguntas. La primera es que el cáncer colorectal genera síntomas, ¿sí? Pero genera síntomas cuando está avanzado, cuando ya está presente. Son síntomas como el que vimos antes, el sangrado en la materia fecal, la pérdida de peso, los dolores abdominales crónicos, ¿sí? La presencia de moco a veces también en la materia fecal y anemia, glóbulos rojos bajos en la sangre, ¿no? Pero, como dijimos antes, hay que tratar de llegar cuando el estadio previo, que son los pólipos, no dan ningún síntoma, y ahí es donde hay que tratar de llegar con los estudios. La otra pregunta, porque nos queda muy poquitito, así la contestás rápido. Sí, perdón. Si más allá de las cirugías existían otros. Cuando hacemos estudios complementarios a tiempo, como dijo el doctor, muchas veces encontramos ya un pólipo que se extrae por endoscopía, pero a veces encontramos ya un cáncer en estadio temprano. Ya es cáncer, pero todavía no viajó por el cuerpo y todavía ahí lo podemos resecar. Hoy hay técnicas endoscópicas que nos permiten resecar los cánceres tempranos. Llegar a la cirugía. Exactamente, los cánceres tempranos. La importancia de algo que la medicina, al menos en otros tiempos, no le daba, voy a usar una palabra común, bola. Y de lo que habló Lisandro, la importancia de la transmisión, de la comunicación, de contarle a la gente esto que vino a contar Lisandro hoy acá. Claro, pero vos fíjate que Lisandro mandó dos mensajes. Hay que contarle a la gente para que la gente sepa,
porque si tenés conocimiento tenés acceso, pero también al médico. Porque no tiene que ser un gastroenterólogo el que haga la indicación, el gastroenterólogo le llega la indicación. Los ginecólogos, le preguntamos a nuestro paciente de 55 años si hizo alguna vez una videocolonoscopía. Bueno, yo sí, pero tiene que preguntárselo todo el mundo. Yo porque hago oncología, pero no todo el mundo hace oncología. Pero sí es importante enseñar. Y enseñar no es solamente a la gente, es a todo el espectro humano. Y los médicos estamos en eso. Y hay que difundir estas cosas, porque estos son los cánceres que podemos prevenir. Son los tumores que no es necesario que tengamos, que los podemos evitar. Lisandro, gracias por venir. Te vamos a volver a invitar, o de hecho vamos a repetir el programa, porque me parece que este tema de la transmisión es realmente fundamental, ¿sí? Que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer para vivir más y mejor. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Nos volvemos a ver mañana o el jueves en las repeticiones, y si no el próximo lunes con nutrición y oncología. Chao. Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.